En esta última semana se ha profundizado la diferencia entre el Procurador de los Derechos Humanos y los diputados del Congreso de la República. ¿Qué escenarios se pueden esperar de esta difícil relación? Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Choque PDH. A continuación los dejo con la nota. Con 105 votos, los diputados podrían destituir al Procurador de los Derechos Humanos, pero los congresistas aseguran que no es un tema que se haya abordado. Yo le manifestaría a él que no caiga en este tipo de juegos políticos al final del día, porque, como reitero, yo lo que considero es que han tratado de desestabilizar, de politizar, de generar caos. Obviamente, si el Congreso nombra al Procurador, está dentro de las facultades del Congreso removerlo. Sin embargo, yo honestamente no he escuchado que haya ninguna intención en ese sentido. Desconozco cuál es la evidencia que el señor Procurador tiene. Lo que no niegan los diputados es que algunos sienten malestar por la labor que ha realizado el Procurador Augusto Jordán Rodas. No es malestar, sino que tal vez es falta de seguimiento a algunos compromisos que el mismo Procurador asumió antes de ser juramentado. ¿Usted votaría a favor de desconocerlo como PDH? No me gustaría hablar sobre supuestos, creo que eso no es un escenario que se ha trabajado y no vale la pena mencionarlo porque no es algo que se ha mencionado dentro del Congreso. Seguramente es una posición de suyo muy difícil, es imposible quedar bien con todos, seguramente sus acciones a algunos les agradan, a otros no. Eso es la naturaleza de la humanidad y el puesto que él tiene seguramente va a dar a muchas controversias. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Choque PDH. Usted ya veía la nota, ya algunas declaraciones de los diputados. Sí, podemos removerlo, no es el momento, no se ha tratado, dicen algunos congresistas. ¿Qué está pasando con la relación entre el magistrado de conciencia y los diputados al Congreso de la República? Ese es el tema de la noche. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompaña Raúl Bolaños y Estorro Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. A ver, el PDH es un comisionado del Congreso de la República, pero tiene una independencia también. ¿Cómo se ha desarrollado esta relación corta, porque ha sido recién nombrado el magistrado de conciencia? ¿Cuáles son los puntos que ha tocado el procurador que molesta a los congresistas y en qué errores también ha podido en algún momento caer el señor Jordán Rodas? Comencemos con Raúl. ¿Cómo ves esta relación? Yo creo que la primera cuestión que hay que rescatar es que cuando sale la Constitución Política de la República, la Constitución en Guatemala es la primera en incluir la figura del procurador dentro de una Constitución y de hecho subirle de categoría a procurador y no solamente dejarlo como defensor del pueblo. Entonces aquí la primera cosa que hay que ver es lo que tú citas, el tema de la independencia y la autonomía que tiene la propia Procuraduría. Y de hecho esta situación es inédita porque no hemos visto un procurador que ha sido destituido a partir de la vida democrática de este país. Es decir, digamos, estaríamos en una situación sui generis muy compleja que a mí me trae a colación en algunos momentos la situación que se vivió en el proceso de Serranazo. Es decir, digamos como un Congreso cada vez se empieza a meter más de lleno con la autonomía de las instituciones, con aquello que conocemos con los pesos y contrapesos dentro de la institucionalidad pública y esa labor del Procurador de los Derechos Humanos que me parece que en esta circunstancia está muy ligada a todo lo relacionado con la defensa de los derechos institucionales, es decir, ligado a la labor que ha realizado la CICIG y la defensa propia que ha hecho. Entonces yo creo que estos rumores están muy ligados, digamos, al papel que ha realizado la CICIG y, por supuesto, a la declaratoria de non grata por parte del presidente, que luego, como bien sabemos, el Procurador de los Derechos Humanos metió un amparo en esta situación, limitando en lo referente a este tema, ¿no? Un procurador recién nombrado que se ha ganado algunas enemistades en el Congreso de la República. ¿Cómo se va a desarrollar esta relación entre PDH y congresistas? Dicen, no hemos pensado ni hemos abordado el tema de destituirlo, pero podemos. Lo aclara el presidente del Congreso. Bueno, creo que la relación hay que verla a partir del 14 a las 14, ¿verdad? Del recién pasado 14 a las 14. Y
porque es el anterior, de hecho es anterior, es juntas directivas anteriores que lo eligen, lo proponen y lo eligen, ¿verdad? Y creo que aquí, primero lo que dice el presidente Arzú es correcto. Que sea políticamente viable o que tenga sus aristas políticas, ese es otro tema, pero en términos puros de la técnica parlamentaria, sí es correcto. El procurador es un comisionado del Congreso precisamente para velar por los derechos, el cumplimiento del respeto a los derechos humanos, y por eso es que en cierto momento también puede decidir el Congreso. Que lo decida ya es otra cosa, porque yo creo que aún remociones ahí habrían que verlas a partir, creo que hasta de 105 votos. No estoy muy seguro que hoy 105 votos sean factibles o posibles en el Congreso. Aunque fueran 80, yo creo que cada vez se vuelve más complicado. Muy difícil, muy se consiguieron los 92 sí. que los logró 92. Esta junta directiva. Ojo que el Chinchilla fue electo con mucho más votos que Arzú. En la pasada junta directiva. Sí, en la pasada junta directiva. Entonces, pero ha sido por el lado del procurador, creo que hay ciertas cuestiones que sí habrá que analizar. Ha sido un procurador que en ciertos momentos hubo que decirle, bájale un poquito de perfil porque está muy mediático, ¿verdad? Y un procurador que de hecho entra en el caso de CICIG, pero que también entra en el caso de FOPA, ¿verdad? Porque fue el que presentó, no sé cuál fue la técnica de para decir esto, para defender y decir que el daño que saliera a FOPA era irreparable y todo eso, horas antes de que removieran a FOPA. Ha tomado mucho partido, digamos, exactamente. Y en casos, y en un lado que obviamente hoy no es del agrado, por lo menos de la Junta Directiva del Congreso. Entonces, creo que esa tensión es lógica, es natural, será normal. Pero de eso a que haya una acción del Congreso, en realidad lo veo lejano, simple y sencillamente Pero esta debe ser una oportunidad para el PDH, para el procurador, esta debe ser una oportunidad para hacer un alto en el camino y pensar cuáles deben ser sus estrategias a partir de ahora, porque lo que tiene que buscar entonces es apoyo popular. Ojo que la Procuraduría en realidad no tiene mucho apoyo popular, ¿verdad? Porque la visión que tiene la mayoría de guatemaltecos es que el Procurador de los Derechos Humanos se ha dedicado a defender delincuentes. Entonces, esa es la percepción que se tiene, ¿verdad? Y la percepción es poderosa, ¿verdad? No es así, pero esa es la percepción que se tiene, ¿verdad? Y que los derechos humanos, dice la mayoría de guatemaltecos, en realidad solo vinieron para defender a los delincuentes. Esa es otra percepción que tiene la ciudadanía. Entonces, cuando fue el cambio, nosotros aquí diciendo cuáles son los puntos que tiene que discutir, los que tiene que reforzar, los que tiene que avanzar el procurador, es precisamente quitar esa aura que los derechos humanos son solo para los delincuentes y que la Procuraduría de los Derechos Humanos se dedica a defender los derechos de los delincuentes. Ese todavía es un tema profundo del cual él tiene que entrarle. Y jugando en las grandes alturas con ACICIG o con FOPA o con quien sea, sigue todo, entonces sigue como un proceso en el cual dice, ¿y cuándo va a jugar abajo? Entonces, ahí, ahora que necesita aliados, porque los va a necesitar, creo que es importante que empiece a trabajar, y por eso es alto en el camino, y esa reflexión es obligada en este momento para él. Hay que hacer un alto en el camino, una reflexión en cuanto a las alianzas que en este momento ha realizado el Procurador de los Derechos Humanos, o esto es parte del costo de asumir una postura, digamos, más de frente, y que obviamente lo iba a enemistar con algunos sectores que no ven con agrado el trabajo de la comisión. Fíjate que yo no soy tan positivo en que no puedan conseguir las 2/3 partes. Si lo consiguieron en el tema del pacto de corruptos, seguro que lo pueden lograr. Es decir, me preocupa también un poco el lenguaje político que se está usando, es decir, que se le está viendo esa afiliación política partidista, por ejemplo, al procurador, y eso sí puede servir, digamos, como referente para pedirle, digamos, su destitución. Entonces,
Quizás aquí el problema es el juego de los matices y cómo está entendiendo ese juego político el propio Congreso de la República. Yo lo que sí creo es que el procurador no tiene por qué ser del agrado del que le cuenta las costillas. Es decir, digamos, esa es una función que tiene el procurador, y sí hay algo importante que destacar en el proceso de elección, que quizás es el procurador, digamos, mayormente examinado, es decir, no vinculado al partido de oposición, y que fue evaluado y que sacó la mejor calificación y por lo tanto fue nominado. Yo creo que ese proceso no hay que quitarlo y perderlo de vista en términos, digamos, de esa legitimidad que puede tener el procurador. Que lo otro pueda ser discutible, y yo creo que son puras percepciones. A mí, digamos, al ver las declaraciones de dos diputados, sí pareciera que el malestar está latente. Presente. Sí hay una situación de enfrentamiento que no debería de ser el consejo más sano que debe de procurar el Congreso, porque me parece que se está destinando hacia una situación de ingobernabilidad sumamente peligrosa. Y eso de alguna manera está detentando contra la independencia de poderes, contra la fiscalización que deben hacer todas estas instituciones autónomas, y me parece que el tema de la SAT fue un primer llamamiento a una situación compleja en el país. Es decir, no parece clara las situaciones del por qué están ocurriendo estos procesos. Entonces yo creo que bien le vale, por ejemplo, en el caso del procurador, que el Congreso de la República empiece a transparentar este proceso y justamente evidenciar que no es la manera de actuar. Ahora, muchos hablan que el tiempo que tiene esta nueva junta directiva para tomar decisiones o armar consensos es corto, pero también por eso se puede entender las prisas por encontrar avances o puntos de encuentro en temas que los puedan alinear. Por ejemplo, una posible destitución del PDH. Incluso se habló de reuniones durante esta semana de diferentes bancadas para tratar temas, entre otros temas, pero no se materializó nada en el Pleno. Eso también ahí nos muestra que hay una debilidad de esas alianzas. Las alianzas son muy volátiles. No sé si fue por la publicación de los gastos del presidente, que algunos dicen tal vez se dio un tiempo de espera para la otra semana volver a retomar la agenda. Aún no conocemos cuál es la agenda de junta directiva. ¿Cuáles son los otros puntos que quieren ellos avanzar en este momento? Pero ahorita en Congreso lo más importante es comisiones. Sí, eso el realmente reparto, es lo más, pero digamos, el reparto de comisiones es algo que se da como continuidad de la junta directiva. Sí, pero para conseguir estos grandes temas no tienen mucho tiempo. No. Y tienen que correr para lograr esos votos antes de que comiencen las diferencias a plasmarse en esta alianza MR, todos, FCN, AC e independientes. Pero aún bajo ese quiebre que estás hablando, sería equivocado por parte del procurador depender que se separen o se quiebren, porque en cierto momento ya vimos que son transformers, que si tienen un interés común, se van a juntar 107. Si tienen un enemigo común, en términos, en lo que estabas diciendo, de llegar a un número, en términos de aquella vez llegaron a 107 y a 112, ¿verdad? Y, o sea, si lo quieren, lo pueden hacer, pero eso va a depender mucho. Por eso te digo, ahorita termina el proceso de comisiones y que hay ese juego de intereses, y nada te garantiza que el Transformer no se vuelva a volver, no se pueda volver camioncito otra vez. Vamos a la primera carrito, pausa de la noche, la etiqueta SF Choque PDH. Volvemos luego de la pausa. Volvemos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Choque PDH. Estamos analizando la relación entre el Congreso de la República y el Magistrado de Conciencia. Durante estos últimos días, quien ha dado la voz de alarma de que existe un complot, una conspiración anti-CICIG y también para quitar a aquellos personajes incómodos del camino, ha sido el mismo Jordán Rodas. Esto es algo como una estrategia, es un aviso, es una advertencia de lo que pudiese
concretarse luego de lo que se vivió el sábado en el Congreso de la República. ¿Hizo bien el procurador en mover pieza de primero? Yo creo que sí. Yo creo que estamos ante una situación compleja. Obviamente la elección de fiscal general es la que marca, digamos, la agenda en punto rojo, y entonces aquí lo que uno empieza a notar es cuál es esa entrada que le puede permitir al Congreso parar las acciones que pueda hacer. Una de ellas puede ser la PDH, es decir, digamos, en términos de denuncia, en términos de amparos, en términos de ciertas solicitudes a la propia Corte de Constitucionalidad, en términos del manejo de la agenda y la forma en que está eligiendo el propio Congreso de la República. Entonces, creo yo que de ambos lados lo que hay es replegarse de cara a un escenario que tiene su corolario con la elección de del fiscal general. Entonces, yo creo que a partir de esta situación, digamos, empezamos a ver cómo todas estas instituciones autónomas, también está el tema del Contralor, de la Contraloría General de Cuentas en este proceso, pero que ya va a ser casi al final. Entonces, en esos términos, me parece que el escenario lo que está haciendo es avisarnos de una coyuntura compleja, de una situación en la cual también la propia elección de Junta Directiva del Congreso tampoco, digamos, fue lo más someramente transparente y oportuna que debió haber sido en términos de garantizar esta gobernabilidad que le toca al legislativo, en términos de llevar una agenda clara, porque lo que tenemos es que al día de hoy, como tú lo mencionas, la Junta Directiva del Congreso tampoco ha dicho este es el camino que vamos a trazar y este es el proceso, porque también si uno empieza a ver el tema de la discusión de la ley electoral y de partidos políticos, es otra situación también, que de repente parece que destiló dentro del propio legislativo y empezó a caminar. Y de hecho está caminando aparte del Tribunal Supremo Electoral, otra institución autónoma. Entonces, es decir, el Congreso está asumiendo un rol a lo solitario en términos de evaluar, proponer, fiscalizar las acciones de los otros entes administrativos. Hizo bien Jordán Rodas al advertir que se venía este intento de sacar a personajes incómodos. Lo malo es que si no pasa, también la credibilidad queda un poco dañada. Eso te iba a decir yo. Pero aún eso lo puede voltear, ¿verdad? Eso, acuérdate que en comunicación eso lo puedes voltear, y fácil. Pero creo que su advertencia, o por lo menos el hecho de haber empezado a mover información con relación a que lo quieren sacar, tiene que ver no solamente con él, tiene que ver con la posibilidad de decir, miren, es que no es solamente la PDH, viene algo más grande. En realidad ese es el mensaje que está dando. Y eso algo más grande en realidad no pasa por digamos, la PDH, pero no es el objetivo final, ¿verdad? Entonces creo que la lógica es, sí, me quieren sacar, pero es solamente una acción dentro de una gran estrategia en la cual se quiere algo más grande. Por ejemplo, hasta ahí estamos hoy viernes por la noche en ese momento. A ver, ¿cómo visualizas el trabajo de la PDH, por ejemplo, en el proceso de comisiones de postulación del fiscal general? El PDH ha invitado y ha exhortado a la población a que esté fiscalizando ese proceso cuando se dé. O sea, el PDH va a ser una pieza que puede en algún momento ejercer cierta presión. Así es, digamos, denunciar, por ejemplo, todas las tachas que puedan tener algunos candidatos de cara, digamos, a la propia elección. Es decir, candidatos no idóneos pueden ser denunciados por el propio procurador en términos de no aconsejables. Y recordar que la relación, digamos, MP y PDH, pues está muy vinculada en términos de la defensa de la propia institucionalidad, ¿no? Y también la soledad que provoca que vaya saliendo, digamos, otro más del grupo, FOPA en este caso, ¿verdad? Entonces, y pensar que puede ser el siguiente. Sí, pues, y pensar que es el siguiente. Entonces, la soledad digamos, menos aliados en realidad es más vulnerabilidad. Entonces, también esa es otra razón para decir, sí, pero entonces, si así es para el PDH, como estabas diciendo, yo le pediría entonces al PDH que empiece por decir qué se puede hacer en términos de una comisión de postulación que ya tiene un problema porque no llegaron 2 decanos. Ahí ya tenemos un problema de entrada. Ya tenemos esa comisión, eso cualquiera lo puede impugnar porque la comisión tiene que estar completa. La lógica de la comisión de postulación es, no van a llegar pedazos de comisión de postulación, va a llegar
los 12 decanos y quien está, y todos los que están dentro del colegio y todo esto. Faltaron 2 decanos. Faltaron 2 decanos el sábado a la juramentación de esta comisión de postulación. ¿Qué hacemos en ese caso? Esa es la primera pregunta que por lo menos creo que aquí, y Jule, procurador, se tiene que lanzar. Porque si no, en el camino nos vamos a encontrar ciertas impugnaciones en términos de la conformación misma de la postuladora, ¿verdad? Digamos, de cómo y del trabajo que pueda realizar. Independientemente de eso, se vaticina que van a haber muchas impugnaciones de uno y de otro lado en este proceso, porque va a ser un pulso. Pero digamos, ahorita ya existen, digamos, ya hay una apertura ahí para esto. Y tal vez no es una impugnación, pero por lo menos una pregunta. ¿Qué hacemos si no se juramentó si Congreso no juramentó a la comisión de postulación completa? ¿Qué se hace? Porque eso creo que no había pasado. Sí. No, de hecho, faltan 2 decanos, ¿y qué hacemos en ese caso? Y alguien que no se sienta, digamos, tratado de una forma igualitaria dentro de la comisión puede en algún momento impugnar eso, pero o reclamar. Iría a la raíz, que sería la conformación. Entonces, ahí es donde digamos, si ese va a ser el rol del PDH y la fiscalización y todo eso, empecemos por ahí con el PDH. ¿Ves? Pues yo ahí le veo una entrada. Ya le ves trabajo al PDH para eso, ¿no? Pues si no, pues alguien más lo va a hacer. Y como decís, lo va a hacer gente que se sienta que no fue tratada bien por la comisión de postulación. Irían entonces a la raíz de la conformación. ¿Quién tiene que decidir eso? ¿Congreso? Todos los movimientos, en este momento están volteando a ver a ese proceso de selección de fiscal general. Pareciera que quienes son los personajes incómodos o quienes deben de ejercer mayor presión están en relativa, digamos, consonancia a ese proceso, si va a ser un obstáculo o si va a favorecer a alguien en la selección del próximo fiscal. Ahorita no se sabe, pero quienes quieren influir en esa elección no quieren tener, digamos, contrapartes que puedan en algún momento obstaculizar al candidato favorito. No ahorita, no, porque no se han destapado. No ahorita, pero espérate que como veamos al día de... ahí va a surgir todo. Y yo estoy advirtiendo que uno de los puntos que va a surgir va a ser la conformación de la postuladora sin 2 decanos. Miren lo que le estoy diciendo. No soy profeta ni hijo de profeta. no, eso lo dejamos para otras personas. Sí, eso para los cardíacos y los tremendos. Para los profetas. Cuando volvemos a examinar el trabajo de la PDH, y lo mencionaba Estuardo, ¿qué debe hacer en este momento Jordán Rodas para poder, digamos, contrarrestar esta supuesta ofensiva que se viene en contra de los aliados de CICIG y MP? Fíjate que es al que le toca lucir músculo político, es decir, digamos que el problema es cómo trazas la frontera entre apartidista, político, es decir, cuál es el rol que debe jugar, pero claramente está definido que el músculo político lo tiene que jugar en términos de defensa de la institucionalidad y por ende le toca abanderar la lucha. El tema es que esto no lo puede hacer la CICIG, no lo puede hacer la fiscal general, porque obviamente están inmersos entre el propio proceso. Entonces, ¿a quién le toca? Le toca justamente al PDH en términos de abanderar esto, en términos de denuncia. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Estuardo, en términos de que cómo va a trazar esa agenda, es decir, qué es lo que va a hacer y cómo va a ser este proceso y cómo va a actuar. Es decir, yo creo que más allá de denunciar estos actos que están ocurriendo en su contra, ya puede dar el siguiente paso en el cual va a decir, bueno, la actitud o la acción que va a emprender la PDH en todo este proceso de selección del próximo fiscal va a ser y entonces a partir de esto empezar a trazar y sobre todo que la ciudadanía esté pendiente, mucho más activa y sobre todo informada de cómo va el proceso. Por ejemplo, en términos de va a haber alguna acción en contra de la conformación de la propia comisión de postulación por este hecho, es decir, le da validez las acciones. Pero no se queda muy solo el procurador en esa tarea. Sí, se queda solo. Seguro, pero ¿y quién más le puede hacer compañía si es el único? Porque imagínate a la CICIG en esto, lo único que va a hacer es decir, bueno, los candidatos tales y tales no son idóneos porque tienen estas tachas. Y le da ese acompañamiento, ese proceso de asesoría a la institucionalidad pública. ¿Y a quién se la puede dar? Se la puede dar solamente al PDH. En estos términos, al Congreso de la República, pero sabemos que el Congreso de la República tiene muchos oídos sordos que no están interesados en esa opinión. En esta soledad ese es un trabajo difícil. Correcto.
¿Con quiénes te apoyas? Y titánico, de hecho. Es que, y además... Y entonces se entiende por qué llegó también solo. la premura de algunos de decir, saquémoslo. Porque, digamos, la soledad la están viendo como una debilidad. Y una oportunidad para Pero en este él la momento puede ver pegar. como una oportunidad. Entonces, mira, depende, digamos, de la estrategia que haga. Y aquí, como es despacio porque hay prisa, ese es el principio que debe prevalecer, despacio porque hay prisa, ¿verdad? Porque si se va rápido se va a tropezar y se va a caer, ¿verdad? Entonces, despacio. Aquí es donde yo digo que llega un tiempo de la reflexión. Pero al mismo tiempo sí tiene que tomar muy en cuenta que lo que dijo el presidente Arzú es correcto. O sea, el presidente Arzú no dijo nada que estuviera lejos de la ley, pero ahí ni te de la está, ahí te está legalidad, ni poniendo una nada. advertencia y le está diciendo al procurador, ojo, aquí están los 105. Casi que si lo volvemos a repetir, ya habiendo dicho y habiendo pensado lo que hemos pensado, ya lo escuchás y lo lees y lo contextualizás de otra manera. Y ahí suena más lo que no dijo que lo que dijo. Claro. Es un comisionado. ¿De quién? Del Congreso. Básicamente es un mandatario. Pero del aquí Congreso. habría que preguntar, ¿qué es lo que pudiese provocar la ira de los 105 o conseguir los 105? Que no esté realizando bien su labor como procurador de los derechos humanos, que no esté fortaleciendo tal vez la institucionalidad o la imagen de la misma PDH, que es lo que han mencionado, Estuardo, o lo que molesta es que está dando el que es acompañamiento el aliado a MP político y ICC. el músculo que decías de la CICIG MP para actuar entonces públicamente. Pero fíjate eso que es lo a que mí- más le molesta. Y le están diciendo, deje de hacer eso. Y así no va, Pues no puede dejar de hacerlo. no va a tener el peligro de que lleguemos a los 105. Y creo que Jordán Rodas no lo va a dejar de hacer. O que esas no son puede las dejar de fichas en hacerlo. este momento. No puede dejarles de aún Pero si ahí sale. es donde, por ejemplo, a mí me parece mucho más peligrosa la advertencia de Alejos que obviamente la que hace el presidente Arzú. Es decir, digamos, el presidente Arzú actuó Dentro del marco de lo que la norma dice y la ley dice, y es presidente correcto, o sea, del Congreso así y es. decir, bueno, pero cuando escuchas la advertencia de Felipe Alejos, dices, ojo, que le está diciendo, no caiga en esto, no se meta políticamente porque este no es su rol. Y eso yo sí creo que es sumamente peligroso porque no se lo tiene por qué decir un diputado tampoco. Es decir, digamos, si el aviso va a hacerse, lo tendría que hacer el Pleno del Congreso, no lo tendrían que hacer los diputados desde junta directiva y desde su rol, digamos. Es decir, esa autonomía que goza el PDH debe de ser respetada. Bueno, vamos a la pausa, SF, Choque PDH, volvemos para seguir analizando este tema. Seguimos en Sin Filtro, la etiqueta SF Choque PDH. Antes de continuar con este análisis, hacemos un enlace con nuestro director Haroldo Sánchez para conocer los temas más destacados de Sin Reservas. Adelante. Gracias, Benkei. Hoy tenemos un programa muy especial, empezando con una nueva historia desde el sillón que habla del exilio y otras cosas. Tendremos un toque artístico de un videoclip que busca justicia social con un rap muy contagioso. Una película busca hacer un aporte en el país acerca del VIH-Sida. Y al cierre, la esposa del fallecido Dr. Carranza nos abre las puertas de su casa para recordarlo a un año de la tragedia. Así que quédese con nosotros. Adelante, Benkei Chin. Ya lo sabes, estos son los temas de Sin Reservas esta noche al finalizar Sin Filtro. Seguimos con el análisis SF Choque PDH. Difícil la situación en la que se encuentra el magistrado de conciencia por la tarea que tiene que desempeñar durante este proceso de selección de comisión de postulación de fiscal general. Incómoda también la presencia y las declaraciones que han afirmado y las confirman los diputados del Congreso de la República, que hay una molestia existente ahí por parte del PDH. ¿Dónde queda el papel de la ciudadanía acá? Hemos visto que cuando ya se conforman los grupos, quienes van a presionar de un lado o de otro, pero hay un vacío en cuanto a ciudadanía. Menciona Estuardo, hay mucha soledad para el PDH. ¿Y dónde quedaron entonces aquellos que apoyaban la lucha en contra de la corrupción? ¿No nos hacen mucha falta esas voces? ¿Dónde están?
¿Dónde está la plaza, diría? No lo quería decir, pero sí, la plaza está muy callada, ¿Dónde está la muy plaza? silenciosa. Está muy callada, ¿verdad? Parece esos paisajes Mira, que se tomaron en la madrugada, así, bellos, pero desiertos. El problema de un PDH o de un funcionario público, aquí voy a usar un genérico, no solo PDH, es que cuando entra y lo primero que quiere ser es mediático, ¿verdad? Y muy mediático, se eleva demasiado, entonces se separa. Se separa del suelo, empieza a despegarse del suelo muy rápido. Y eso en realidad no ayuda porque se separa de lo principal, que es la ciudadanía. Entonces, ese fue uno de los primeros problemas que se tuvo. Recuerdo cuando recién acababa de entrar, estábamos en una transmisión aquí, y cuando sentí, yo tenía el PDH aquí atrás parado. Aquí. Y nos quedamos así como, bueno, dale una silla pues y platiquemos, ¿verdad? Pero no cero anuncio ni nada, era como, plum, era como una sed de presencia. Esa presencia te eleva de tal manera que te separa de los que al final necesitas que te apoyen, que es la comunidad. Y yo creo que ese trabajo con la comunidad sí es muy importante. Además, el mismo PDH empezó a recibir varias de las cosas que era normal que las recibiera cuando fue electo. Por ejemplo, cuánto dinero recibió por resarcimiento del hermano. Todo eso empezó a salir cuando ya era electo. Entonces, eso va separando. Ahorita, otra vez, sí, la soledad es por supuesto pero esa es la realidad. O sea, el escenario está solo. Entonces sí tiene que otra vez empezar a bajar y a pedir apoyo, irse a la comunidad y todo eso. Pero la comunidad tiene una percepción de los derechos humanos que es bien difícil quitarla, ya la dije yo. Ya es de décadas, ¿no? Sí, eso ya idea claro, que los derechos humanos son solo para definir y defender delincuentes. Eso está muy metido en la... Entonces que llegue el otro y entonces, este es el que defiende delincuentes. Entonces es bien difícil llegar a pedir el apoyo. Cuando realmente era, y por eso le habíamos puesto que como el primer trabajo estratégico era empezar a limar esa idea que los derechos, y empezar a decir los derechos humanos son para todos los ciudadanos, pero sobre todo también vamos a ver los derechos de las víctimas. Y la percepción de las personas todavía no es esa, de la ciudadanía no es esa. Entonces, esa relación que él puede establecer pasa por lucha contra ese concepto. Que los grupos que ahora les parece incómodo Jordán Rodas echan mano de esa percepción ya formada de décadas para debilitar la imagen. Ya no tienen ni que repetirlo mucho porque saben que está en la agenda de la comunidad que podría darle en cierto apoyo. Entonces, eso es mayor soledad. Que es un mantra que ni sabemos si es verdad, pero que se ha repetido mucho, que lo tomamos como cierto. ¿Y cuánto se repite? Pero fíjate que yo pienso que quizás el PDH no es el que necesita básicamente el apoyo. Me parece que la ciudadanía se puede alzar en términos de las acciones, uno, de la Junta Directiva o de los propios diputados del Congreso de la República. Yo creo que el hartazgo y el rechazo hacia el legislativo, creo que cuando uno mide la temperatura, creo que no había estado tan alta en ningún momento como lo está ahora. Entonces me parece que cualquier paso en falso que dé un Congreso de la República en esos términos, creo que puede activar a una ciudadanía, digamos, que está deseosa de que este Congreso pueda ser depurado. Es decir, yo creo que el Congreso está de un hilo y en esos términos creo que debe de portarse mucho mejor. Yo creo que ellos sí pueden activar a la ciudadanía y no necesariamente el PDH, porque al final el PDH no es un funcionario, digamos, electo por la ciudadanía, sino es por el propio Congreso. Entonces yo creo que en esos términos no goza de la popularidad, no tiene por qué tener la popularidad, pero sí puede encabezar un proceso de cara a fortalecer la institucionalidad. Y yo creo que la ciudadanía, acuerpar justamente que esas decisiones que no vayan en la vía correcta por parte del Congreso, sí sean señaladas y fiscalizadas. Bueno, y aquí aquí te doy otro punto, que tendría que él empezar a promover G4. Porque G4 es importante. Pero el G4 quedó un poco cojo desde la última vez. Cuando vemos y fue por la Iglesia Evangélica. Mandato, y fue por la Iglesia Evangélica. Que se habían mantenido cohesionados en muchos temas, sí, pero y en esa ocasión una dispersión. Pero no importa, digamos, de 20 temas, en 2 no están de acuerdo y en 18. Entonces el otro tiene que tomar el liderazgo y decir, estos 18 son importantes. Pero recuerda que también hay elección de rector.
Entonces también está un poco eso coja también vuelve que la mesa esté pero esté mientras es la elección mucho. del rector, el rector es el rector y ahí la que está en realidad es la rectoría, no es el que está de rector. Institucionalmente es San Carlos que y la están más rectoría. preocupados en las elecciones Sí, yo que en sé. el proceso, ¿no? Incluso en la postuladora donde está el decano de la Universidad de San Carlos. Entonces, con lo que están diciendo, cada vez lo estamos condenando más a la soledad y a la debilidad. Por eso ese G4 está débil en este momento. Por eso, pero entonces liderazgo tiene que activar G4. ¿El G4 quién está? Está la Conferencia Episcopal de Guatemala, está la Alianza Evangélica, está San Carlos, la Universidad de San Carlos y el PDH. ¿Y quién llevaba siempre la cabeza y la batuta del G4? PDH. Y a veces la tomó la Conferencia Episcopal. Pero esos son los que tiene que buscar y ahí es donde tiene que mostrar, porque es mucho mejor que los tenga a no tenerlos. Y sí hay cambio en la rectoría de San Carlos y ojalá podamos tener nosotros aquí y una vez, yo creo que sería bueno tener a los candidatos a rector. Nos dice una buena idea porque están en elección. Yo los he tenido en la radio y me parece que esta también carrera por la rectoría es bien encendida y que la rectoría siempre ha sido casi en el histórico un aliado de la PDH. Así es. Entonces, sí tiene que buscar. Entonces, pero date cuenta cómo para moverse es más que... Porque, de hecho, la elección de rector es en abril, ¿verdad? Sí. Es pero en abril. En estos momentos, imagínate, casi que estamos esperando que esta nueva junta directiva cometa un error para que se pueda activar la ciudadanía. Yo los veo, por su lado, muy envalentonados. Yo creo que y lo hablábamos al y muy corte. rápidos. Ellos creen que muchas de las cosas que han pasado en estos últimos días han sido fruto por el factor tiempo que estabas diciendo al principio. Yo creo que un norte interesante va a ser quién tiene la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Yo creo que ese, digamos, va a ser como el primer aviso hacia dónde se encamina, ¿verdad? Así es. Entonces, creo que la otra nota importante es que el procurador ojalá esté viendo el programa y diga, bueno, efectivamente estoy en una soledad que no debo de seguir permitiendo y debo empezar justamente a buscar alianzas estratégicas de cara a enfrentar un proceso que de por sí es difícil, ¿no? Que por sí es difícil, que ya lo sabemos, hay gente que no lo quiere, pero lo que mencionábamos al inicio del programa, no tienen los votos en este momento, pero los pueden tener. Esa es una realidad. Pero tú sabes que en la medida que alguno de los dos avance, alguien se repliega y justamente empiezan a juntar los votos. Es decir, ¿cómo el pacto de corruptos logra esa cantidad de votos? Tú sabes que logró que justamente los partidos de acusados de financiamiento electoral ilícito se empezaron a replegar y empezar a decir, nosotros tenemos que reformar este delito, porque si no nos vamos a ir con Pancho. Entonces el tema es que en la medida que estas acciones avanzan, se repliegan y en esa medida logran ese hilo conductor de la corrupción que justamente lo logra juntar y cohesionar de cara a votar y tener los votos necesarios. Lo que ayer tal vez nos separaba, hoy nos unen momentáneamente por el puro interés. Y tal vez para nosotros el sábado leímos las noticias, o muchos no vieron las noticias, quienes seguimos las noticias por supuesto que sí, se llevaron al diputado de Mazatenango, ¿verdad? Y yo como siempre he dicho, miren, casualidades no hay. A eso lo llevaron el sábado temprano porque era la elección de junta directiva, pues. Pero vieran un espejo. El mensaje estaba clarísimo. Los tiempos políticos no son coincidencia, ¿verdad? Sí, ¿por qué no hablaron viernes o por qué no hablaron domingo? ¿No? O lunes, pues. No les importó. Lunes, no les importó. Sábado temprano. Igual les vino del norte de los diputados. De hecho, creo que fortaleció el argumento que estás utilizando de el temor conjunto. El temor, miren, poderoso es el temor. Y aquello que, miren, agarraron aquel, ¿va? Entonces, ustedes, apóyennos porque ustedes van a... Entonces, ahí iban todos y mira lo que se hizo. Entonces, ahí estas consideraciones son las que tiene que tener el procurador en mente. Entonces, mira, apoyo de la población, signo de interrogación. G4, debilitado. En el Congreso lo que le lanzan es advertencias. Y aquí hay que leer muy bien lo que dicen los congresistas. Y los congresistas cuando le dicen no, es sí. Es como la Llorona. Cuando se escucha lejos, quiere decir que está cerca. Y cuando la Llorona se escucha bien cerca, no se preocupe porque está bien lejos, ¿verdad? Así se lee y así se escucha a los diputados. Cuando dicen no, es ahí vamos, ¿verdad? Y cuando dicen sí, no van a hacer nada. Y el factor Avenida Reforma, aquel búnker gris que está por allí, por el Ministerio de Educación, ya no va a estar ahí, que se va a trasladar próximamente a Zona 16. Mira, GPS. Entonces, ¿puede ser algún aliado de GPS otra Don vez? Jordán? Governance, Prosperity and Security.
aquí entramos en el área de la G, de governance, ¿verdad? Y para mucho, y para los gringos es security, es para Master Witcher security, entonces es governance, pero aquí es governance, si vamos a tener esa capacidad o no. Si esta junta directiva, como lanzó días antes el embajador, en realidad representa un aliado para lograr objetivos estratégicos GPS. Acaba de salir la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Y esas 62 páginas que tenemos que leer. Por lo menos quienes van a tomar decisiones, el primero que está leyendo eso debería ser Jimmy, y el segundo es el procurador. Bueno, de hecho, y la junta directiva, pues. Hay un apartado específico para el Triángulo Norte. Es decir, así, digamos, pero apartadísimo. Dirigidísimo, ¿no? Sí. Y ahí la parte, creo yo, fundamental, como bien lo dices, es que este tipo de avisos y señales, justamente a la lógica de Estados Unidos, son sumamente graves porque atentan contra la gobernabilidad, y atentar contra la gobernabilidad es atentar también con la propia estabilidad, y por lo tanto es sumamente peligroso en términos de los gringos. Terminación de mandato, en términos de depuración, cosas que no le deben pasar a una institucionalidad, sobre todo tan débil, que está o intenta resurgir. Y aquí por eso es que el llamado que tiene que hacer esta junta directiva, 1 es a la unidad, 2 es a la transparencia, y 3 a establecer una agenda que les permita definir cuáles son los caminos y que la ciudadanía se puede involucrar de cara a fiscalizarlos. Pero si esa no es su decisión, obviamente lo que va a haber es un enfrentamiento. Mira, ¿no? pero una pregunta rápido. ¿Creerías vos, creerías y creería yo si esta junta directiva sale diciendo somos los abanderados de la lucha contra la corrupción? Está Galames. No, hombre. Ya viste la respuesta, pues, ya viste la respuesta. Entonces, entonces, también en el norte están viendo esto. Claro. Acuérdate que siendo frontera, representamos un riesgo enorme. Y por eso es que está el apartado para el Triángulo Norte. Pero por lo menos con una agenda mínima le tapas un ojo al macho. Es decir, quizás no somos los mejores para decirlo, pero al menos si decimos, esta va a ser la agenda, este es el proceso y estas las convocatorias, y vamos a abrir a la ciudadanía o a la sociedad civil organizada los procesos, pues ya hay un avance. Porque lo que existe es un anuncio, advertencia, amenaza, no sé, cuando dicen no queremos discursos sino acciones. Ese fue el mensaje de la embajada. Totalmente. Al resultado de esta junta directiva. Hablemos luego de la pausa. Al regresar, bueno, Tel Maldana dice que no va a la reelección del Ministerio Público. ¿Qué significa eso? Volvemos luego de la pausa. A partir de que el señor comisionado y algunas otras personas y entidades me hicieron el planteamiento, realmente traté de hacer una reflexión y de hacer algún análisis. Me acabo de reunir con el Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público, que me envió una nota pidiendo que viera la posibilidad de postularme nuevamente. He hecho el análisis y no encontré ningún elemento que me permita variar mi posición inicial. No voy a postularme a la reelección. Tengo claridad de que el periodo constitucional es de 4 años. Creo firmemente en la alternancia en los puestos, y cuando tomé posesión como fiscal, lo he manifestado reiteradamente. Y yo sabía que era la fiscal número 11 y tenía que ser la número 5. Esto nos da una muestra de la inestabilidad que ha tenido en el puesto el fiscal general del Ministerio Público, de tal manera que sabía que mi lucha iba a ser llegar a los 4 años completos. Y realmente estoy a punto de lograrlo. Espero llegar al 15 de mayo y entregar al próximo fiscal general. Estoy ahora enfocada en la transición, que es tan importante. Las declaraciones de Tel Maldana, que ahora está enfocada en la transición, dice, y descarta postularse nuevamente para el cargo de fiscal general y jefa del Ministerio Público. Ya, ahí está. ¿Cómo cambia el escenario? ¿Cómo queda el escenario sin la figura de Tel Maldana como una posible
competidora en esta carrera? Primero el procurador se queda más solo, entonces, porque él sigue, pues, ¿verdad? Si él va a estar, él sigue, ¿verdad? Entonces ahí otro mensaje para el análisis de la soledad de la PDH, ¿verdad? En esto. Más músculo se necesitaría, entonces. Así es. Creo que tu metáfora del músculo, ¿verdad? Del músculo político. Yo creo que la parte importante, digamos, es que esto es un desafío muy particular para la institucionalidad pública. Es decir, digamos, que dejemos de hablar de personas y empecemos a hablar de instituciones. Yo creo que también el relevo, como ella lo menciona, es bueno, es sano. Creo que muchas veces no nos hemos acostumbrado a ese tipo de cambios. Creo que al final nos hemos enfocado mucho en las personas. Yo sí algo positivo que veo es que ella deja una institución fortalecida. También hay un cambio, digamos, en la ley en la cual esa estabilidad o inestabilidad de la que ella menciona ahora se traduce en una mayor estabilidad en el cargo, mayor independencia, mayor autonomía. Es decir, hay una mayor presencia territorial. Entonces yo creo que el Ministerio Público tiene la posibilidad de surgir como esa institución y no solo como Hotel Maldana. Creo que es una parte importante. El trabajo que ha hecho ella indudablemente es único en estos casos y entonces justamente como lo dice Estuardo, es un gran desafío y aquí otra vez volvemos a lo mismo. Ahí sí que, y ahora quién podrá defendernos, ¿verdad? ¿No? Es decir, una situación sumamente complicada, ¿verdad? Porque entonces ¿cómo vamos a hacer como ciudadanía para levantar este proceso? Es decir, no tenemos partidos políticos fiables de los cuales nos podamos amarrar y agarrar para construir plataformas sólidas. Entonces vamos a tener que empezar a construir otras, vamos a tener que ver qué sucede con la ley electoral, vamos a tener que ver qué sucede con el proceso de elección y por lo tanto esa transparencia en el proceso creo que es un gran deber de la ciudadanía y creo yo que el comisionado Iván Velázquez ha sido muy reiterativo en términos de que la sociedad civil debe estar atenta, ¿no? Pierde el comisionado al no ser atendido en esta solicitud porque él públicamente aupó a Tel Maldana para que se presentara en esta segunda oportunidad. Sí. Tel Maldana dice no, en este momento no. Yo decía riéndome en radio que era el porrista en jefe, ¿va? Entonces, que decía que animate y no se animó. Sí, que se anime, que para el proceso, la institucionalidad y todo eso sería, bueno, el cheerleader en jefe. Mira, yo sigo todavía con la duda que a veces hay que entender que muchas veces el no es para casi llegar en cierto momento y decir, va pues, el clamor popular, ¿verdad? Las masas me aclaman, ¿verdad? Y entonces regresar. Tipo Sandra, ¿eh? Sí, cabal. Pero con sus diferencias, ¿verdad? Claro. Pero en este caso me pongo a pensar a un presidente Jimmy Morales con la lista de 6 en mi mente. Y digo, y uno de los 6 es Tel Maldana. Imagínate, se le caen los lentes. Se le caen los lentes de 20,000, Dios guarde. Y otros 8,000 para repararlos, ¿verdad? Sí. Pero imagínate que diga no, que agarre de los 5 y diga, esto de una vez no, ¿verdad? Y diga, bueno, pues aquí no, ¿verdad? O peor aún, digamos que no tome tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Pero que sea Tel Maldana, sea Francisco Rivas, sea, no sé, muchos nombres que están saliendo ahorita como posibles candidatos. Y que tengan que tomar una decisión de esa naturaleza. Yo lo que creo es que después de lo que ha dicho la fiscal general, después de lo que dijo en CNN, que como para ponerlo en buen chapín, trapeó con el presidente, ¿ves? No creo que tenga muchas posibilidades de ser elegida, claro. Y no sé si ese es también uno de los riesgos principales y no sé si eso la lance de una vez a candidata presidencial. Es otra posibilidad. Porque es otra posibilidad, ¿verdad? Tal vez aquellos que adversaban a Telma la tendrían más tranquila nuevamente en la Fiscalía General. Que de todos modos ya no sería en todo caso como candidata presidencial un riesgo para el mismo presidente, porque entraría a un campo totalmente diferente. Otra liga y otro juego. Estos candidatos que no es institucional, que pudiesen presentarse ya sin la figura de la fiscal general, ¿tendrán el peso
quienes van en la línea de CICIG y MP tendrán el peso de poder competir con los otros que también van a llegar. En algún momento habrán otros tipos de candidatos que tendrán otro tipo de intereses. ¿Qué pesos veremos en esta carrera? Fíjate que algo importante que hay que ver es los tiempos, es decir, ¿qué le implica al propio comisionado tener un nuevo fiscal? Es decir, lo tiene que preparar, tiene que contarle cómo va la cosa, tiene que contarle cómo es el proceso, tal y como menciona la fiscal en la entrevista, es decir, esa transición, porque esa transición toma un tiempo. Y entonces, si llega alguien que no está tan empoderado en el proceso, va a ser sumamente complicado. Yo sí creo que en esto, creo que la fiscal agarró un poco la experiencia de Claudia Paz y Paz, y donde dijo, bueno, si Claudia Paz y Paz, que no llevó este tipo de casos, como los tuve yo, no quedó, imagínate lo que le quedaba a ella. Es decir, yo imagino justamente al propio presidente viéndola en la nómina y creo que en ese momento le puede suceder cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí me parece que ella ya en esta entrevista que tú mencionas ya había leído el timing, es decir, no voy porque no cuento con los suficientes apoyos, no solo dentro del propio Congreso, sino dentro del propio presidente. Ha sido una figura incómoda, sobre todo ella lo ha reiterado muchas veces en términos de separar, digamos, los procesos de la figura y de la institución, pero esto no se ha logrado, ¿eh? Entonces, por lo tanto, creo que también es sano también para el propio Ministerio Público este proceso, y creo yo que quien llegue debe de ser alguien que ya previamente conoce el proceso. Ahora, esto también, el hecho de no postularse a una reelección también le da cierta libertad en este momento a Altel Maldana, de aquí a mayo. Libertad política en términos de agente libre, ¿verdad? Que puede ser propuesta por, no sé, codecas y al final logra ser partido político. Pero ¿te parece que no va a haber un caso sumamente Yo fuerte creo que hay. De aquí a mayo? Me Yo parece creo que sí lo va a haber. Yo varios, creo uno no. Entonces, porque ¿cuál es? Que sin esa cuestión de la reelección ella puede estar mucho más a sus anchas presentando esos casos que se pueden caer de aquí a pero mayo. ya no va a contar con la fortaleza institucional cuando deje de ser fiscal, o sea, entonces, ahí se termina. Exacto, entonces, ¿cómo empujar estos procesos? Entonces me parece que como puede ser una oportunidad, pero también puede ser una amenaza para ella. Entonces, en esos términos, a sabiendas de qué casos van a suceder, qué magnitud puedan tener, justamente vamos a empezar a evidenciar la cercanía del siguiente fiscal con CICIG o justamente o la con el Congreso, ¿no? O la lejanía con el Congreso, ¿no? Digamos, los polos están marcados en este caso. Pero a mí se me figura CICIG así, miren. Sí, denle pues patojos. Denle pues. Denle. Y los patojos, haciendo de todo ahí abajo. En la piñata, decís la piñata. Agarren todos los dulces que puedan. Sí, agarren todos los dulces, porque igual no se va a comer ni uno. Y de repente te va a venir la cantidad de casos, ¿verdad? Y yo creo que aquí va a haber ese proceso. Ese momento. ¿Cuán fortalecido esté la CICIG en términos de, sí puede seguir casos, pues MP y CICIG en términos de aquí a mayo, pero ¿qué va a pasar con esos casos? Si vamos a ver, digamos que lanzan 5 casos y los 5 le llegan al juez Gálvez. El juez Gálvez ya fue sobrepasado en el número, en la capacidad, en la cantidad y en, digamos, de casos. Así es. La cantidad de casos que tiene el juez Gálvez es tal que yo creo que pues, hay una curva pues de eficiencia y eso no tenemos que perder de vista. Y en cierto momento va a empezar también aquello de decir, mire, pero que ya empezó la crítica, mire, pero tantos días tenemos y cuántos meses y cuántas semanas y cuántos años tenemos ya de llevar este caso y no sé qué más y no ha habido nada. Ahorita creo que lo más reciente, por ejemplo, el caso de la línea, se ve el careo entre Monzón y Otto Pérez, que vos apostás a que va a ser suspendido. Sí, que lo más probable es que sea suspendido. Todo esto va a ser suspendido. Imagínate, y suspendido no estamos hablando de que si muy rápido después de la suspensión entramos a junio. También pensemos que por eso sí puede que no esté presentando más casos porque estaría incrementando esa carga. Que tienen que avanzar algunos para que se puedan presentar la más. apariencia de que las cosas cambian, pero en el fondo no cambió nada, Gato Pardo. Entonces, cuidado. Bueno, hemos llegado al final de este análisis de esta semana muy intensa. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias. Estuardo, veremos qué pasa la próxima semana, quiénes quedan y quiénes aún van a tener, ¿Quiénes todavía quedan? quiénes aún se van a sentir empoderados, como lo mencionamos acá. Y quiénes están más solos, ¿no? Y quiénes se quedan más solos o quiénes finalmente cuentan con aliados. Bueno, muy buenas noches. Nos vemos el lunes.